Buen sábado para todos. Estamos listos entonces para iniciar la actividad correspondiente a la unidad vanguardia gerontológica. Bueno, hoy el tema lo va a presentar el doctor Marco Antonio Cubillo, ya que ya sabemos que él nació en la Ciudad de México y es médico cirujano, especialista en la medicina de rehabilitación en el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación y por la UNAM, o una maestría en gerontología social y estrategias de atención al adulto mayor. También estudió una especialidad en ciencias de la complejidad. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en pensamiento complejo por la multidiversidad Mundo Real Edgar Morin y por la California University. Trabaja diferentes líneas de investigación relacionadas con el estudio de fenómenos complejos, como lo son la discapacidad, el proceso de envejecimiento y los modelos de intervención transdisciplinaria, entre otras competencias profesionales. Muy bien. Ahora, amigo, acá, Adelante, pues para, muchas gracias. Primero que nada, Berenice, no te había saludado, qué gusto que ya ahí nos está, encontramos. es que ahorita estás sin micro ahorita. No importa, pero el saludo nadie me lo quita. Ahí la quita. Y Ahora, desde luego a los demás compañeros, José de Jesús y Rudby, como siempre, Luigi, gracias por tu presentación y gracias por la invitación. Bueno, debemos decir que tuvimos una reunión hace, ¿qué será? Menos de un mes, ujú. donde estuvimos Berenice, tú y yo, y donde precisamente hablábamos sobre algunos de los temas que nos parecía importante que pudiéramos pues compartir aquí, ¿no? Este pequeño grupo. Y en lo particular, dentro de estos temas que seleccionamos, a mí me pareció importante que habláramos sobre cómo esta manera de abordar y entender el envejecimiento la podíamos abordar desde la óptica del pensamiento complejo y la propuesta que éste hace para enfrentarse a entender o por lo menos, pues sí, tratar de entender, comprender de mejor forma, articular, digamos, todas las teorías que existen al respecto y qué es la transdisciplinariedad, ¿no? Es la posibilidad que tenemos de hacer un trabajo desde diferentes disciplinas, pero muy integrado, ¿no? En donde se comparten objetivos comunes y donde tratamos de todos ir a construir objetivos y construir formas de entender los problemas desde diferentes puntos de vista. La verdad es que cuando analizamos todo lo que se dice en estos mismos espacios de la Central Gerontológica Internacional, cuando vemos todos los participantes, cuando se habla de cómo entender el envejecimiento, cómo vivir el envejecimiento, pues la verdad es que lo que nos queda claro es que hay muchos puntos de vista desde donde discutirlo, ¿no? No hay una sola teoría para hablar de por qué envejecemos, pero sí más bien en lo que coincidimos es que son muchas las teorías que cuando las articulamos podemos entender mejor el fenómeno. Sí, 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 sí. Eso hace pensar que el fenómeno del envejecimiento realmente es un tema complejo. Ujú. Y los que estamos familiarizados con esto, bueno, lo que entendemos es que hay situaciones que no obedecen una sola causa, ¿no? Hacíamos una crítica a la metodología científica tradicional, este método reduccionista, cartesiano, que si bien ha permitido que la ciencia y la tecnología avance espectacularmente y nos lleva de las cavernas a donde vivimos hoy, y nos lleva de las señales de humo a estar aquí conectados todos al mismo tiempo desde diferentes países, es innegable que la ciencia y la tecnología nos ha dado muchas respuestas. Ujú. Y lo que comentábamos es que el pensamiento complejo no es que diga que esto está mal, dice que no es suficiente. Ese es el gran cuestionamiento que Eso hacen es. pensadores del tipo de Václav Nicolescu, por ejemplo, o del propio Edgar Morin, ¿no? Que nos hablan, que critican, no en la parte negativa, sino como análisis, Claro.
a lo que es el método científico tradicional para llevarlo a una forma más amplia en donde vamos identificando diferentes niveles de realidad, ¿no? Eso es lo que plantea el pensamiento complejo. Y la transdisciplinariedad. Y estos niveles de realidad implican, bueno, desde el que hace la propia persona envejeciente, la propia persona que va envejeciendo, tiene su propia realidad de lo que es el envejecimiento. Y después vendremos en otro escalón los científicos que intentamos entender el proceso y vamos construyendo nuestra propia realidad. Y luego existe además una realidad social que interpreta al envejecimiento a veces sacándole lo positivo y a veces retratando solo las partes negativas de lo que implica envejecer, ¿no? Y de ahí vienen todas estas discusiones que tratamos de romper, tú en especial, Luigi, que siempre estás duro con el tema, y te vas duro y a la cabeza para hablar de que tenemos que combatir esta visión negativa, perdedora del hecho de envejecer, ¿no? Y hoy pareciera, y creo que esto es lo que pudiéramos empezar a poner sobre la mesa, entendiendo esta dinámica de, bueno, yo planteo el tema y entre todos lo discutimos, eh, a mí me parece que estamos viviendo una forma en donde estamos entendiendo mejor lo que es envejecer y donde esta nueva visión, llámale como quieras, nueva longevidad, llámale como le quieras llamar, Claro. pero al final de cuentas estamos retratando, entendiendo mejor el fenómeno del Ujú. envejecimiento y a partir de ahí hacer nuevas propuestas que nos permitan vivirlo de la mejor manera posible y que nos permitan, entre otras cosas, también ser capaces de proponer formas, no fórmulas mágicas, no fórmulas idealistas, eso lo dices tú mucho, sino lo que queremos es que al entender mejor el proceso de envejecimiento lo podemos vivir mejor. Y yo Ya. resumo, y lo dejo aquí ya para abrir el micrófono a los demás, lo veo mucho en el sentido de que creo que tenemos que trabajar para que el envejecimiento sea una aspiración más que una condena. Me parece que eso es fundamental. Yo creo que tenemos que aspirar todos como seres humanos que cumplimos un ciclo de vida o un curso de vida, si lo prefieren llamar así. Creo que tenemos que aprender o aspirar a tener un curso de vida saludable, feliz, lo cual incluye la etapa de la vejez, y que a partir de ahí, y bajo esta óptica de entenderlo como algo que tiene muchas formas de pensarlo, de vivirlo, de explicarlo, pues seamos entonces capaces también de aspirar a llegar. Termino nada más diciendo esto. Normalmente cuando platico con mis alumnos y les pregunto quién quiere llegar a viejo, siempre en cada salón, en cada grupo, alguien alzará la mano y dice, yo no. Y cuando dicen eso, suelo comentarles, bueno, pues la buena noticia es que tienes muchas probabilidades de llegar. La otra es que espero que llegues, porque si no llegas, algo habrás hecho mal o la vida te jugó, o la muerte, te jugó una mala pasada. Entonces, más bien tendríamos que empezar a pensar en el envejecimiento como una aspiración y no como condena. Yo creo que por ahí es por donde pudiéramos abrir esta mesa de debate, ¿no? Y Claro, bueno, pues es lo que yo puedo aportar para empezar. voy a abrir primeramente los. Ya está acá también. Ya los participantes de vanguardia ya están con sus. Bueno, sí, la que no, ya, listo, la que pueden participar. Bueno, tenemos que comentar entonces este tema tan interesante y que justamente el día de hoy hemos tenido una charla también ahí con Berenice. eh, perdón, alguien que tienes. El que te pidió, mañana ya. A ver quién es el que está haciendo bulla. Berenice, ¿qué pasa? No importa. Ya después te pongo su. Bueno.
Ya, justamente estábamos hablando de que definitivamente cuando hablamos de envejecimiento, hablamos de complejidad. No hay, es la cuestión básica. O sea, eh, no podemos simplificar lo que es complejo, sino que simplemente debemos asumirlo. Simplemente asumirlo. Nada más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una de las cosas que también quería decir es que estamos en un proceso de cambio muy acelerado. Hay muchas teorías, muchas ideas nuevas, muchas tendencias, y esto genera un escenario interesante, por supuesto. Interesante porque al final de cuentas, yo creo que todas estas cosas que surgen, que son nuevas, nos están llevando justamente a eso. Yo creo que eso fortalece nuestro crecimiento. Yo creo que hoy día no deberíamos ser nada prejuiciosos y más bien también decir que tenemos que ser también un poquito escépticos tampoco. Es decir, tenemos que tener un sano escepticismo ante las cuestiones que se plantean de una manera o de otra. A veces tendremos que, quién sabe, de repente el entusiasmo, no dejar de desbordarse demasiado el entusiasmo y mantener ese espíritu sereno y de análisis crítico para poder realmente comprender lo que lo que se está desarrollando ahora y también eh, la manera como vamos a afrontar las cuestiones futuras, porque eh, lo que yo estoy viendo es que hay muchas propuestas. Hay acá el tema, recuerden, del envejecimiento. Es un tema ya extremadamente complejo, como ustedes ya lo han visto, que no haya un consenso en cuanto a definiciones, lo está demostrando, ¿no? Entonces yo creo que hay que considerar que también nos estamos olvidando de la cuestión crucial de lo que es abordar lo que es la prevención, ¿no? La vez pasada creo que hablamos un poco de eso y justamente Marco también lo va a decir seguramente, de que el tema preventivo es absolutamente muy importante y sobre todo porque eh, cuando hablamos de envejecimiento, vemos las políticas públicas que existen hoy en día, todos se refieren a personas mayores, exclusivamente a personas mayores. No hay otra política pública que no sea de personas mayores cuando se refieren a envejecimiento. Ahora, pero ya que yo creo que hay una necesidad de, de que haya un enfoque preventivo real en nuestras sociedades. No lo hay. Simplemente no hay un enfoque preventivo. Por eso es que al final terminamos normalizando la enfermedad, la discapacidad, la fragilidad. La que terminamos normalizando, ¿por qué? Porque realmente ya estamos creyendo que eso tiene que ser de todas maneras. Bueno, ya, ¿no? Pero, ¿y qué hubiera pasado si realmente estas personas hubieran tenido una atención primaria de calidad, hubieran tenido una mejor educación, ¿no? Que hubiera propiciado una calidad de vida excelente y todo lo demás, las condiciones adecuadas para ello? Entonces yo creo que ahí ese es un punto muy importante que se debería tratar. Y por eso es que, y cuando lo que se refiere, Marco, de la complejidad, ni hablar, o sea, es un tema que tiene que ser aceptado, y no. Es más, no deberíamos tratar de ninguna manera de simplificar, ni tampoco idealizar, ni nada, porque eso yo creo que necesitamos
precisión. Necesitamos también la valoración científica. Ahora, como dice, la ciencia se renueva constantemente y tenemos que estar, pues, estaremos ahí constantemente. Tenemos que estar leyendo, tenemos que estar investigando, o sea, no nos queda otra. Eso es lo que... Y dejar de lado los prejuicios. Simplemente, muchas veces dice, ah, bueno, esto no me gusta, y como no me gusta, bueno, no lo voy a revisar, ni siquiera voy a ver en qué se basa. Yo creo que eso es un error. Porque si tú estás totalmente convencido de que eso está mal, ¿no? Definitivamente mal, entonces tú deberías tener una fortaleza también para refutar, para investigar, para ver las bases, en qué se basa eso. Incluso cuando estamos en este tema de esas posturas que hay, ¿no? Pro envejecimiento, anti envejecimiento y todo lo demás, tenemos que ver que sí, efectivamente, hay profesionales del envejecimiento que sí, efectivamente, están aportando algo para la ciencia y hay algo rescatable. O sea, no podemos de a priori decir, no, yo no, ni siquiera quiero mirar nada de eso. No debería ser así. Y sin embargo, nosotros sabemos que el envejecimiento es algo, es un proceso natural en la cual pues tenemos que vivir lo mejor posible. Nada más, no podemos hablar como esos ilusos también de que el muerte de la muerte ni nada con el estilo. Pero sí, tenemos que estar con esta, para mí, muy importante, o sea, sanamente, ser escéptico sanamente, es decir, no creerte todo lo que dice la gente. Hoy día hay muchas frases bonitas, carteles publicitarios y cosas que se ven, que lo pueden ver en las redes sociales. Pero eso hay que verlo con mucho cuidado. Yo solamente eso lo quería decir. A ver, Berenice, de repente, José, ¿quién habla ahorita? ¿Cómo no, no? Ah, quiere decir Marco también. Ahí está Marco. Yo te pasé. A ver, ahí está. Ah, gracias. No, bueno, ya nada más para complementar lo que bien Claro, dices, creo que aquí hay, esto que tú hablas de este escepticismo sano, sí, sí, claro, en el sentido de que, fíjense, desde el pensamiento complejo algo que se comenta es que no, el pensamiento complejo no es un paradigma que viene a sustituir a otro. ah, no, ajá, El mismo, vamos a decir, el prócer del pensamiento complejo, Morán, lo primero que claro, te dice es no. El pensamiento complejo es una manera de pensar en donde te compromete a la apertura intelectual. ese es, me parece, Empezar, o sea, tienes que estar abierto a la parte intelectual claro, y por claro, supuesto que tienes que saber también que hay información de peso y hay la que no lo tiene. No ajá. se trata de caer en un exceso en donde ya todo el mundo opina porque tiene boca, diría mi padre. Tú nomás Claro, sabes de boca porque la tienes. No, a ver. Hay disertaciones que tienen su peso en función de tus fuentes de información, de tu experiencia, y en este caso, que tenemos que decirlo, con base a la experiencia científica, ¿no? ujú, claro, No es anular la ciencia y decir, aunque también el pensamiento complejo, por supuesto que le da su lugar para que el que quiera hable también, claro, porque la claro, percepción, bueno, los sociólogos te dicen percepción es realidad, ¿no? O sea, claro, también se permite que hables, pero a ver, pero hay información de peso y peso y otra que no la tiene. claro, Y como la vida misma es caos, o sea, estamos metidos en una situación donde todo puede pasar. La asertividad que tengamos, bueno, ya se basará, pues para eso estudia uno, ¿no? Para eso, por ejemplo, yo como médico, bueno, pues yo ya sé que mis decisiones van con un alta margen de probabilidad de resolver un problema, pero nunca seré capaz de decir que tengo el 100% de la verdad, incluso con todo ajá, diagnóstico, por complicado o sencillo que sea. A lo que quiero llegar con esto, y sobre todo porque me inspiran tus palabras, ujú, a comentar y decir, a ver, yo creo que eso que dices hay que, sí,
hay que ser analíticos, no irnos por cualquiera. Y me gustó una última cosa que dijiste. Antes el envejecimiento no vendía. Ah, Hoy está empezando a vender, fíjense. Antes nadie quería hablar, nadie ajá, quería hablar de los viejos. Los viejos hay que estar, luego les cuento una anécdota muy fuerte, pero antes el envejecimiento, es más, no queríamos oírlo, ¿no? Mejor nos tapamos los oídos y no hablamos de eso. ah, Mejor hacemos algo anti-envejecimiento y me borro las arrugas y me pongo sí. crema y me quito la panza y me pongo Botox y lo que quieras. No, no, no. A ver, que finalmente son, me parecen, en cierto sentido, respetando a quien lo hace, son un poco de medidas evasivas, ¿no? No quiero parecer viejo. Está bien, es respetable y no hay problema por eso. Pero lo que quiero llegar, y con eso concluyo, es que al final de cuentas la vida es caos. Permanentemente estamos rompiendo el equilibrio cada vez que nos enfermamos, cada vez que nos enojamos, cada vez, en fin. Lo que tenemos que aprender es que afortunadamente nuestro estado de salud nos permite equilibrar ese caos y vivir, eso se llama homeostasis, ¿no? Todos los que somos profesionales de la salud son los primeros conceptos que nos enseñan. Y la salud es eso, es una búsqueda perpetua del equilibrio. Y así como Ah, tratamos de vivir en equilibrio, queremos envejecer en equilibrio, porque además pues van de la mano la vida con el proceso de envejecimiento, por lo menos como la ciencia lo conoce hasta esta parte del siglo XXI, ¿no? Para no prometer la muerte de la muerte, que me encantó esa indirecta que le toca, ¿no? Entonces, pues sí, eso es, ¿no? Creo que yo creo que lo que nos debemos celebrar es que hoy el envejecimiento ya se habla de él y ya empezó a vender. Ahora hay que vender bien, hay que vender equilibrio, hay que vender honestidad, ¿no? ajá, Tanto en las, ahí está. tanto en las teorías científicas como cada vez que damos nuestras propias opiniones. Ahí creo que entra perfectamente, bueno, quiero pensar que contribuyo a eso que dices, ese escepticismo, ese sano escepticismo. Me encantó el término. Ah, y ese, Muy bien. acabas de decir algo también que tiene que ver, que me parece básico también para poder progresar, la honestidad intelectual. Importantísima. Es que yo me he puesto a pensar, mira, para mí es deshonesto, por ejemplo, hablar cosas que supuestamente son convenientes, pero que no son ciertas. Eso para mí es falta de honestidad intelectual. Es decir, es que no, hay que hablar así porque tiene que ser así porque de repente vamos a quedar mal o vamos a afectar a alguien, entonces no nos callamos. Esa es una actitud también que es recurrente muchas veces, entonces, y que deberíamos no tener de ninguna manera. Entonces, tener la honestidad intelectual significa no decir lo que conviene, sino lo que es real y verdadero. Eso, nada más. Lo que para ti y tú y está claro, para ti está bastante claro que para mí esto es real y verdadero. Entonces, eso es lo que deberíamos decir y no lo que conviene. O sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, y cuando yo veo montones de cartelitos publicitarios por ahí, ¿no? Que abundan en las redes sociales. Pues yo le llamo carteles publicitarios, parecen carteles publicitarios. Supongo que los marqueteros que están haciendo esos carteles. Pero la cosa no es así, o sea, no es así, no es una cuestión tampoco simplemente de decir frases bonitas para impresionar y llamar la atención y para que te lean, sino la idea es justamente lo que acabas de decir, la honestidad intelectual total, que es simple y llanamente comprometerte con la verdad y decir las cosas que son, nada más. Entonces, esos son los puntos. Pero no hay, todavía no hay ninguno otro, o sea, se quiere hablar, vamos, vamos, Berenice, vamos, José, están callados, vamos, tienen que participar, ¿eh? Sí, este es uno de los temas y otra, eh, y es que, claro, pues yo recuerdo muy bien algunos temas una vez me dijeron, ahorita, ya, no está con, ya.
voy a terminar nada más un pensamiento cortito de, uy, ya mira, ya, esto. Por qué no nos abren los micrófonos a todos, Luigi, y pedimos, alzamos la manita para participar? Claro que mejor, sí. Sí, Mejor. porque acá todos los de la vanguardia que han venido, ya les la solicitud. A ver, lo voy a abrirlos. Simplemente voy a abrirlos porque ahorita no hay problema. Ya, ahora sí, ¿eh? Están abiertos los micrófonos. Ya. Entonces, Sí. Hola. cosas como, por ejemplo, Sí. antes de que, Ah, justamente quería decir algo que se me pasó por ahí. Ya. Nunca es tarde y cosas por el estilo. Bueno, pero otra cuestión importante. Una vez tuve una pequeña anécdota de que yo estaba, eso fue varios años atrás, decía yo, no, ay, con respecto a esto, ya me olvido cada vez de esa anécdota muy antigua. Ya, que me dijeron que era peligroso lo que yo decía con respecto al hecho de que yo había dicho que la vejez no es un tema cronológico, no es un tema de cronología. La vejez es como todas las etapas de la vida, cada persona llega distinto. No es una cuestión de decir que 60 años. Entonces esa persona me dijo, Luigi, pero cuidado, que eso es algo peligroso porque pueden afectar a los derechos de las personas mayores al decir eso. Pero decir la verdad, para mí, es simplemente eso, nada más, es decir la verdad. Es decir, yo tenía que decir que no es cierto, que la vejez, como en todas las etapas de la vida, no hay una edad, por ejemplo, tú sabes decir, a los 13 años ya son pobres o una cosa así, ¿no? Y ya ahí empiezan todos. No, no es así. El desarrollo es diferente de las personas, el crecimiento es diferente, ¿no? Igual también ocurre con la vejez, igual. O sea, hay probablemente personas que tienen incluso vejez, yo diría que hay una vejez prematura también. Es decir, personas que llegan a tener características propias de la vejez a los 50 y tantos años. Entonces, no tiene mucho sentido. O antes, Luigi. Sí, o antes también puede ser. Sí, José Jesús, creo que ibas a platicar, ¿no? sí, José iba a hablar, sí, sí. sí, correcto. Sí, correcto. Gracias a todos. Bueno, agradeciendo a Marco porque la verdad es que es un tema tremendo. El pensamiento complejo, perfectamente podemos catalogarlo como una metodología universal, ¿ah? Y si el tema que nos involucra ahora sea uno de los más clásicos, pero para nosotros puede ser un gran ejemplo de problema complejo, el envejecimiento, todo por su nivel de multicausalidad, ¿no? Y nos ayuda a poder abarcar de manera más integrativa todas estas dimensiones o niveles de realidad que habla Marco. Y nos ayudaría, yo diría, en tres áreas fundamentales que se mencionó también en la comprensión del fenómeno, de tal forma que ya sea desde la academia, desde la investigación, desde la atención clínica y la misma docencia en sí, podamos poder comprender mejor todos los procesos del envejecimiento. Pasando en segundo lugar entonces a tratar de que esto nos ayude a que el conocimiento no se fragmente, que muchas veces al final nos termina disipando a cada quien por su lado y se puede perder la orientación de la que estamos buscando. Entonces, campo de la gerontología, eh, en donde ya hemos pasado, por ejemplo, de que se hablaba de lo multidisciplinar a lo interdisciplinar y ahora lo que debe ser lo transdisciplinar. Pero existe el riesgo de que este conocimiento se pueda dispersar, se pueda fragmentar. El pensamiento complejo creo que nos pudiese ayudar a poder orientarnos
dirección más unificada. Y en tercer lugar, definitivamente sí, el envejecimiento como aspiración. Yo creo que es una de las metas de nosotros como humanidad, ya como decía el de Moby Dick, que el envejecimiento es uno de los mayores logros del arte de vivir, ¿no? El capítulo de la vida, ¿no? Y esa línea creo que ha sido una gran aportación, Marcos, y ojalá esto da para mucho más, porque cada una de las áreas que involucra el puede ser estudiada bajo el prisma del pensamiento complejo. Gracias. Bien, bien, gracias, José. Sí, Berenice, Hola, buenas tardes, doctor ¿qué Marcola, tal? los saludo otra vez. Este, bueno, en cuanto a esto, yo creo que eh, es ver que no solo somos algo físico, sino que también tenemos un contexto social, un contexto psicológico y que podemos integrar todo, ajá, que todos podemos integrar todo y que ver, por ejemplo, que en una caída no solo es un evento mecánico, sino que puede haber más cosas, ver más a lo que es el paciente o a la persona. Aquí también es complejo porque cada cabeza es un mundo. Todos los que hacen, ajá, todos los que están haciendo o están investigando, ellos ya vivieron parte de eso, tienen sus estereotipos, tienen sus creencias. Porque en realidad esto del envejecimiento, pues sí, apenas se está viendo, apenas vieron que era un problema, apenas en el 2015 empezó todo este auge. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi tesis de la especialidad, la hice de fragilidad y casi no encontraba muchos artículos sobre el envejecimiento, a qué edad y todo. Ajá, y eso fue Obviamente. en el 2017. Entonces, pero es... eso, ya ver todo desde un círculo biopsicosocial. Si yo lo veo desde algo biopsicosocial, entonces sí voy a querer envejecer. Si yo lo veo desde algo físico, pues es pérdida de algo. Siempre me decían, siempre nos decían eso, o siempre nos enseñan que estoy perdiendo capacidades. Y si pierdo capacidades, no quiero llegar. Ajá. Entonces, Ah, va a depender del discurso, del contexto, de la narrativa, como hablábamos tempranito, ajá, de esa narrativa donde yo estoy o donde la sociedad me pide que esté. Ajá, entonces desde esa narrativa yo voy a hacer los conceptos. Desde esa narrativa puedo empezar a hacer algo o puedo empezar a etiquetar a las personas. Y entonces por eso es complejo, porque va a depender de dónde lo veamos, quién lo veamos. Y si vemos la historia de esa persona, lo que ellos nos digan, sus definiciones, lo que tengan, va a tener mucho sentido por cómo vivieron ellos, ajá, por cómo vieron el envejecimiento. Pudo haber sido una persona que trabajó mucho y dijo, no, pues ya estoy ahorita ya bien, ya tengo carros, tengo lujos, tengo viajes. Ajá, en ese contexto sería ideal, yo ya quisiera estar en esa parte, ¿no? Pero si yo estoy en otro contexto donde veo que al envejecer pierde capacidades, se aísla, no puede bajar, no puede caminar, entonces en ese contexto yo me voy a ir a no quiero hacerlo. Por eso es tan complejo, porque hay muchas narrativas y aquí lo importante es que sean para bien, que yo pueda decir, ah, yo quiero llegar a eso, entonces tengo que empezar a hacer esto desde antes para que yo pueda llegar bien, pero eso apenas lo estamos viendo y es lo que apenas o lo que creo que debemos de que todos vean, ¿no? Hablar de esto más para que todos vean y cada uno con su experiencia, con lo que puede hacer y con nuestra experiencia de cómo lo vemos, creo que sería es muy buena idea todo esto y bueno, esa es mi opinión sobre buenas. Buenas, esta. buenas tardes. Allá. Ah, ¿quiere participar? Adelante, adelante, amiga. Sí. Muy buenas tardes para todos. Rugby desde Colombia. Bueno, yo soy gerontóloga, entonces desde mi experiencia, pues el tema del proceso de envejecimiento, pues es un tema, por ejemplo, acá en Colombia y a nivel de Latinoamérica, vamos a ser una población envejeciente y aquí en Colombia la pirámide poblacional ha cambiado así abruptamente. Entonces, eh, es importante cambiar esos paradigmas. Les cuento muy rápidamente mi experiencia. He trabajado en ese tema, la parte educativa es importante,
porque si no cambiamos esos paradigmas que se tienen acerca del envejecimiento, de la vejez, porque siempre lo asumimos como enfermedad, como deterioro, como decrepitud, y estos conceptos están muy arraigados a que especialmente a las personas, las mismas personas mayores que venden, esa es la narrativa de ellos. Entonces hemos creado una cultura de que el envejecimiento y la vejez es una etapa donde, pues, donde nadie quiere llegar, como decía el doctor al inicio. Si uno pregunta, yo no quiero envejecer, entonces se tiene que hacer un trabajo porque el envejecimiento comienza desde que nacemos hasta el último momento. Entonces tenemos que hacer un trabajo de educación desde, desde los niños desde los niños en todo ese curso de vida. Yo he hecho hemos venido haciendo ese trabajo de educar a los niños, de que aprendan a valorar, a respetar a las personas mayores, que aprendan a respetar a sus abuelos. Entonces, desde ahí inicia cuando las personas, los niños tienen claro aprender a respetar, a valorar esa persona, entonces vamos a cambiar ese concepto y nosotros, esas personas, esos niños van creciendo con otra idea de qué es llegar a ser una persona mayor. Entonces, hay muchos aspectos y trabajamos en la parte biopsicosocial, psicológica, biológica, psicológica y social, y trabajamos en la parte preventiva. Hay que trabajar, como tú lo decías, en la parte de la promoción y prevención para que estas personas, para que se logre llegar a un envejecimiento saludable y activo. Entonces, pues acá en nosotros en Colombia, y yo he estado muy enfocada en trabajar en esa parte para que cambiemos y las personas se logren llegar a esa etapa que es tan bonita, pues sean funcionales, sean independientes y no tengan que depender de otra persona porque eso es lo que se quiere, ¿no? Y entonces se utilizan diferentes estrategias y a eso es lo que se está trabajando en la parte predictiva, preventiva, para que la persona mayor pues logre ser funcional y sea una persona que también se integre a la sociedad, que continúe trabajando, que el hecho de que llegue a esa etapa también que es la jubilación no quiere decir que se cesó de trabajar, que sí, por el contrario, son nuevas oportunidades que él puede encontrar en diferentes actividades, digámoslo así. Muy bien, amiga, gracias. Bueno, a ver quién más va a participar. Ujú, ujú. Allá, Marco. Está, Yo creo que creo esto que que está acabas de allá. decir, Rudy, es excelente en el sentido, y tiene que ver con la parte preventiva de la que hablabas, Luigi. Sí, Sí, pues, Ahí está la labor del gerontólogo, que ha cambiado, me parece que también de manera fundamental. sí. El gerontólogo no trabaja nada más con las personas mayores, tiene que Ah, trabajar a nivel social y tiene que eso, empezar a trabajar, y eso que dijiste es precioso, sí. hay que trabajar con los niños. Desde ahí Ujú. tenemos que empezar a trabajar. Claro, El cambio lo vamos a lograr ahí, sí, trabajando con los niños. Les cuento un chisme, lo decimos porque todavía no es oficial, pero una amiga nuestra, psicóloga de niños, además, inspirada en algunas conversaciones que hemos tenido platicando de conceptos diferentes y justo en un congreso internacional de psicología, le decíamos lo importante de la labor que nosotros hacemos como gerontólogos con los niños. Y ella, fíjense, escribe cuentos para niños. Y acaba de terminar un cuento para niños. Yo creo que ya lo había dicho, Luigi. Escribe cuentos para niños, no lo ha sacado todavía, por eso digo que es chisme, porque no lo ha sacado, o sea, no ha dado, no ha nacido al mundo un cuento para niños que se llama, fíjense qué precioso nombre, Cuando sea grande quiero ser viejo. El Ajá. libro es precioso, yo no sé ustedes, a mí me emociona cada vez que lo digo. Y lo construyó, y habla de las peripecias de unos niños que admiran a unos vecinos que son personas mayores. Ujú. Y les gusta cómo son ellos y el papel que juegan en su entorno social. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Les prometo que en cuanto me diga Ana, se llama Ana Brocado, psicóloga, en cuanto Ana me diga que ya está el libro, le voy a pedir que por favor lo tiene que presentar aquí porque es una locura, digo locura en el sentido de la emoción que me produce
que alguien se ponga a hacer un cuento para niños para hablar de la maravilla que es ser viejo. ¡Wow! Yo creo que algo como eso nos puede funcionar muy bien. Los que estamos metidos en la parte educativa, Rudy, los que estamos Sí, metidos ahí, híjole, pues sí, eso es lo que tenemos que inculcar en los chiquillos, porque desde ahí vamos a estar rompiendo el paradigma del viejismo y aprenderemos a vivir la vida con entusiasmo, pasando por las diferentes etapas del curso de la misma, ¿no? Entonces, bueno, no claro. se lo quería compartir esto porque pues, siempre que lo puedo decir, lo digo porque me emociona. Sí. No, definitivamente ya sabemos que hoy los... Ahora, claro, hay preocupaciones también sobre el futuro. Justamente ya que hemos hablado de los niños y estamos hablando de la prevención, yo creo que merece que detenerse un poquito ahí, porque hoy en día, por ejemplo, yo recuerdo las generaciones anteriores todo eran juegos físicos y una serie o sea, teníamos otro ritmo ¿no? Para jugar, para todo. Y ahora estaba en algunas actividades, ya hemos tratado de abordar este tema de lo que va a hacer, de lo que van a hacer estos niños de ahora, ¿no? Debido justamente a las costumbres que han adquirido, que están exagerando mucho el uso de los aparatos, la tecnología. Entonces, esto puede generar problemas, sobre todo si contribuye a que se reduzca la actividad física. Es decir, ese es el gran problema. Si eso genera una, una fuerte caída en la cuestión de la capacidad física, ahí sí tendríamos un serio problema para el futuro cuando justamente tratamos de prevenir, ¿no es cierto? Estamos tratando de prevenir. Pero los estados nacionales, no dan una respuesta preventiva efectiva, no lo hay, ni siquiera hay un intento de querer hacerlo, porque mientras estemos en esto de que el envejecimiento es una cuestión relacionada a las personas mayores, es un problema serio, porque solamente estamos pensando en políticas públicas para asistir prácticamente. ¿Por qué? Porque se da por sentado, ¿no? Que las personas mayores son vulnerables, ¿no? Yo lo voy a poner entre comillas. Ya, son vulnerables, porque ya tienen 60 años, ya son vulnerables. Y como soy vulnerable, tengo que atender a estas personas, ¿no? Pero en ningún momento se planteó la cuestión previa, o sea, que debió haberse dado antes. Es decir, que estas personas han debido aprender a envejecer realmente, a comprender el proceso de envejecimiento y hasta ahora no tenemos políticas educativas, no hay políticas educativas que estén llegando a la población y que ya deberían estar. Y eso también genera que la enfermedad, la fragilidad y todo esto se vean como algo normal, ¿no? Más allá de los 60 años, como algo normal, que ya tienes más de 60 años, pues ya es algo normal. Cuando en realidad hay muchas cosas que podrían no haberse producido si hubiera habido este enfoque preventivo serio, con verdaderas políticas públicas insertas en la educación, en la atención primaria, y yo creo que hay otras cosas más que le podemos agregar. Sí. ¿Alguien más? Yo quería comentar y te quiero preguntar en Sí. particular, Rudby, tú que estás en Colombia. Yo leía el año pasado, no recuerdo si a principios, que precisamente el gobierno de la ciudad de Bogotá Sí. estaba implementando toda esta parte de la nueva longevidad para hacer la política pública. Eso se lo he Ah, escuchado a dos personajes que en el medio geriátrico gerontológico mundial y latinoamericano en particular les tengo mucho respeto. Uno es el geriatra, además excelente persona, Robinson Cuadros, que tuve la oportunidad alguna vez de ir a un congreso que desarrolló.
Y otro, pues Diego Bernardini, que es uno de los así, de los más connotados hombres que están siempre hablando de este tema de la nueva Sí. longevidad, siempre con una mesura, con gran mesura y mucho conocimiento. Y comentaban esto, la posibilidad de que ya un gobierno, y hablo en específico del gobierno de la ciudad de Bogotá, que estaba tomando en cuenta toda estos conceptos de la nueva longevidad para hacerlos política pública. No sé qué tan enterados estén, pero el hecho de la sola noticia es impactante, porque puede ser el principio de esto precisamente que estás comentando, Luigi, que se genere una Sí. política De, pública para Eh, cambiar el Basta- concepto de envejecimiento, o cómo se entiende o sí, cómo se vive. de hecho, sí, pues hay ya se ha construido una política pública a nivel nacional y hace 15, creo que 15, A ver. 20 días en Bogotá el presidente junto con el alcalde de Bogotá y diferentes ministerios de salud crearon y asignaron, pues llamémoslo así, un sitio que es un hospital que estaba como lo habían dejado ahí, y ahí es donde se va a hacer como toda la parte científica, todo lo que es políticas, todo el tema de envejecimiento, todo va a ser ahí, porque se está trabajando fuertemente, porque desafortunadamente sí se han creado políticas, pero las políticas se han quedado solamente en el papel, pero entonces no hay razón. Ahí está. Y a los municipios y a los diferentes departamentos y municipios se les ha dicho, creen las políticas públicas, pero a veces las personas que crean las políticas Se públicas quedan en el les papel. asignan a dedo y entonces no se crean esas políticas teniendo en cuenta las necesidades de las personas, porque se piensa en ellos y no para ellos. Entonces se tiene que trabajar es con las personas mayores. Entonces es un trabajo que se está haciendo, que se da inicio, que es bien bonito porque se tiene que concertar con la comunidad, con las personas mayores. Y vuelvo y reitero, el tema de la parte de la educación es básico, porque si nosotros educamos y cambiamos esos paradigmas, vamos a lograr que las personas cambien esa actitud. Y entonces cuando se cambia de actitud, por eso se tiene que hacer un trabajo desde la madre gestante para que ella se prepare, para que se nutra bien. Si encontramos una madre gestante que no se alimenta bien, que no ha tenido vacunas, esa es la persona mayor. Va a ser una persona mayor frágil, que va a ser enfermiza. Entonces se está haciendo esa parte educativa. Acá se está implementando lo de atención primaria en salud, APS, y en todos los departamentos y en los municipios. Yo, por ejemplo, he estado trabajando en atención primaria y la experiencia que he tenido nunca la había tenido, ir a los territorios, a ir a los diferentes veredas, y la experiencia con la persona mayor es trabajar en la parte preventiva, sensibilizando, por ejemplo, en los pacientes que son crónicos, diabetes, hipertensos, que les ha generado una discapacidad, sensibilizándose en lo importante que es esos cambios de estilos de vida saludables, alimentación, la parte del ejercicio, todo ese tema, que eso le va a permitir que se mantengan, ya no se van a curar, pero se van a mantener y van a ser personas mayores con una funcionalidad, funcionales, que puedan levantarse, puedan caminar y que no tengan que depender de otra persona. A eso es que se le está pues apuntando y se está haciendo ese trabajo. Pues acá en Colombia eso es lo que se quiere, se ha aumentado la longevidad, se trabaja en el tema, pero ¿cómo vamos a vivir esos años? Pues lo que se quiere es que esos años se vivan bien, porque que vamos a vivir más años pero enfermos, eso no se quiere es que vivan bien, que vivamos bien. Entonces se está trabajando en ese tema. No sé, doctor. Ahí se Precioso, queda. precioso lo que te escucho, porque a mí me Sí, motivó mucho, porque la noticia llegó en redes sociales que compartimos con Diego, también en donde claro. está Robinson, y me encantó cuando lo escuché. Luego me metí a la fuente, la verdad es que la fuente fueron diarios colombianos, pero a mí me Mm. emocionó la noticia en el sentido, bueno, ya alguien alzó la mano, ya alguien está empezando a hacer ruido. Y yo aquí en el área de bueno, en mi área de influencia estoy, aquí tenemos una palabra que dice friegue y friegue, usamos otra muy mexicana que puede parecer grosera, pero no lo es, chingue y chingue,
que es un verbo que usamos mucho aquí en México, es decir, insiste en que este tipo de cuestiones las tienen que empezar a ver los políticos, algunos que tienen la capacidad por lo menos para escuchar, y otros que por más que les dices no alcanzan a entender. Pero bueno, eso ya es otro problema que tenemos en Latinoamérica y ahorita en nuestro México lo tenemos muy mal desde hace unos años. Pero bueno, pero a lo que quiero llegar es que es excelente que se empiece a trabajar así, que se empiece a hablar de eso, se empiece a hablar del tema ahí en la educación, como bien dices, con los niños. Ahí es donde hay que ver. Y fíjense, no sé por qué van por dos sitios diferentes, en lugares distintos, escenarios diferentes, justo entre jueves y viernes. Me llegaron dos comentarios de una percepción, no hay datos sólidos al respecto, esa es una cuestión de percepción, de dos personas diferentes que dicen, oye, yo estoy viendo cómo mis hijos adolescentes están entrándole a lo que ellos le llaman la onda fit. ¿Qué significa? No te desveles, haz ejercicio, come sano. Ah, caray, pues cuando escuchas eso, que grupos de adolescentes estén pensando en esto, bueno, mientras no sea algo que no se convierta en un delirio, pero a mí me parece que jóvenes en plena adolescencia que estén pensando que lo que quieren es que no se quieren enfermar, no quieren embrutecerse fumando ni metiéndose cosas, quieren hacer ejercicio y comer sano, bueno, a mí me dices eso y pues me paro y aplaudo porque bueno, y fíjense, fue de dos escenarios diferentes, con gentes que no tienen que ver con este tema de la gerontología, pero me gustó escucharlo porque pareciera que empieza a haber algunos grupos, así como hay grupos que defienden otras tarugadas, pues aquí la verdad es que empiezas a darte cuenta que ya los jóvenes porcos, no porque les dicen sus papás, porque es precisamente lo primero que no hacen, no, por convicción personal, Eso. se están empezando a dar cuenta de lo importante que es tener una vida sana. Caramba, eso neutralizaría lo otro que dijiste, Luigi, embrutecidos en las redes sociales y en el computador. Saben que en México somos líderes en diabetes infantil y en obesidad infantil. Y no es un lugar que sea para presumir. Y el principal factor es el sedentarismo. Los niños dejaron de salir a jugar después de la escuela a las calles, a jugar, a patear un balón, a correr, y Claro, se encierran en su casa a estar con un computador. Fíjate. Entonces, bueno, como que vas escuchando cosas que salen de un lado y de otro, ¿no? Y bueno, hay que estar atentos, como decíamos al principio. me has hecho, me has hecho reír con algo que yo recuerdo. Dice que ahora tú abres la puerta de la casa. Antes tú abrías la puerta de una casa y un chiquillo corría hacia la calle. ¡Ah! La calle. Y ahora ya no, nadie sale corriendo a la calle. Y eso es una reflexión de lo que ha pasado, ¿no? La transformación que ha ocurrido, sí. Que puede parecer gracioso, pero no se sabe cuándo va a dejar de ser gracioso. Vamos a ver los resultados que se va a dar más adelante. Ese es el problema, Marco, de lo que es esto de no ver la cuestión del envejecimiento a lo largo de la vida, sino solamente, exclusivamente a partir de los 60 años. Con eso, si seguimos con esa manera de trabajar, no vamos a progresar, no vamos a lograr nada. Entonces, desde ahora ya deberíamos ya tener ese enfoque preventivo absolutamente necesario. ¿Y por qué? Y otra cosa más, el tema de que la persona para ir va al médico solamente cuando está enfermo, ¿no? Entonces, no hay ninguna cultura preventiva de ningún tipo, solamente va cuando estás enfermo. Entonces, ya cuando tú ya vas enfermo, hay el riesgo de que ya hay un deterioro del organismo, ya que ya se está evidenciando en la aparición de esa enfermedad. O sea, no se trata solamente de la enfermedad, sino que ya hay debilidades ya internas que van a producir esa enfermedad. Esa enfermedad la ha producido algo eh, que no se ha prevenido ahí. Y entonces, esa es la gran cuestión. Por eso, si la gente pregunta si podemos vivir más, de repente, quién sabe, podríamos vivir más,
Pero si tuviéramos un enfoque preventivo, efectivo, real, sí, claro que podríamos vivir más y mejor todavía. O sea, no solamente más, sino incluso mejor, con mejor calidad de vida. Pero entonces todavía sigue esa mentalidad, ¿no? De que, bueno, no es normal estar enfermo porque estás viejo, cosas así, no, esa mentalidad continúa. Es decir, la normalización de la enfermedad, de la fragilidad, de la vida, todo normalizado, ¿no? Cuando en realidad eso es un error, simplemente es un error de visión, es un error. Simplemente es una falta de haber hecho las cosas, o sea, no ha hecho las cosas bien simplemente, no hemos trabajado bien como debe ser. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo? Ujú. Están muy calladitos, entonces. Alejandra, creo que no tenemos el gusto de escucharte. Por ahí andas, pero creo que no has participado. José sí participó, Alejandra y, y Berenice sí, sí está bien. Así que, bueno, entonces vamos a hacer unos comentarios finales pues, contigo. Y porque realmente lo que se ha dicho hoy día yo creo que es muy importante y hay que invitar a que la gente que vean y escuchen este video, porque realmente es muy bueno. Sí, cuando tú decías, bueno, yo realmente estoy totalmente de acuerdo sobre todo esta cuestión que tú siempre lo has manifestado, el pensamiento, la cuestión del pensamiento complejo y la necesidad de estar siempre presto a revisar, a analizar, no, nada de que acá ya no hay conocimientos fijos, que están fijados ahí, que digas ahí, ahora es bien, aparentemente. A mí me parece muy interesante más bien lo que ocurre, más interesante. A otras personas parece que quisieran que todo el conocimiento fuera algo congelado, accesible, fácil, y de esa manera, bueno, ya sé todo y voy a hacer mi trabajo, y no, algo así, ¿ya? Pero eso no es, al contrario, nosotros tenemos que ser curiosos, tenemos que ser, caramba, esto es así realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, uno encuentra lee algo, pero esto es así, entonces te pones a pensar, ajá, me parece que no, ¿ah? O de repente, mejor hay que investigarlo un poquito más. Entonces necesitamos, por eso digo, la parte sanamente escéptica significa no ser esas personas que todo le rehuyen a todo, no, al contrario, simplemente escuchar, revisar, analizar como buen escéptico. Ese es el buen escéptico. Es decir, ¿sabes qué? Me están contando, me están diciendo esto. Ya, vamos a revisar. Así le digo, vamos a ver, vamos a revisar. Vamos a ver qué tal es, a ver cuáles son los sustentos que tiene todo esto. Así tenemos que hacer. Esa es nuestra actitud. La actitud sana, si queremos avanzar. Y lamentablemente nuestros gobiernos también no ayudan en esto porque no promueven la investigación científica, no, ni siquiera la educación básica, gerontológica que debería haber en los colegios, en las universidades, en los institutos y hasta en las empresas, por último. Hasta en las empresas debería haber. Pues eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, Yo creo que, sí. si me permites, nada más un último comentario, No, está bien. creo que ese es el objetivo, entiendo, de este espacio, ¿no? El que Y vengamos, analicemos, opinemos, destrocemos, nos cuestionemos. Hay que ser disruptivos, en el sí. momento en que pensemos que todo está hecho, pues intelectualmente estamos muertos, ¿no? No hay Sí. manera. Y Sí, los que claro. nos gusta pensar, o por lo menos lo intentamos, yo creo que tendríamos que ver que es un reto hermoso esto de estar avanzando en esto. Tenemos que estar acostumbrados a vivir con un cierto grado de incertidumbre, creo que esa es la vida,
Ujú, Y a partir de eso se empiezan a generar choques de ideas. Algo ujú, que se dice en la historia de la ciencia es que precisamente cuando algo empieza a hacer ruido y ujú, hasta es rechazado y empieza a ujú. generar críticas, significa que Claro. está avanzando. Sí, claro que Porque es sí. así, la historia te lo dice. Ajá, En el momento en que empieza a haber críticas de algo y ajá, empieza como a haber un choque de ideas, significa que está avanzando. Probablemente tú no veas hasta dónde llegó, te vas a morir antes de que veas lo que dices hasta dónde llegó. Pero lo maravilloso es eso, que siempre exista no, conflicto, pero ojo, no lo digo conflicto en el sentido de una cuestión negativa, de agredir por agredir. No. Me refiero a conflicto que se genera cuando hay ujú, ideas contrarias o que nos ponen a pensar sobre, oye, a ver, creo que algo de lo que pienso pudiera cambiar o puedo hacer más fuerte una idea. Eso se genera generando polémica, en el buen sentido de la palabra, repito, no es el discutir a ver quién gana el diálogo, no. No, me refiero ajá, en el hecho de discutir ideas, claro, poner, y creo que a mí me parece que la idea de este espacio, Luigi, te felicito por ella, sí. pues está bien padre, ¿no? Que podamos venir acá y decir lo que pensamos, y alguien va a decir, pues, ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo, yo no pienso igual. Eso tiene que hacerse, el que se genere un debate inteligente, del Claro, que salgamos enriquecidos todos. Gracias, Luigi. claro que sí. Bueno, antes de irnos, bueno, el viernes 27 de febrero tenemos a las 7 de la noche a la neuropsicóloga Catherine Sánchez con el tema de evitar y fortalecer la memoria. El martes 24 el programa tiene la participación del doctor Daniel Rodríguez sobre los beneficios de la actividad física y el deporte en el envejecimiento. Esto me parece muy interesante. Bueno, y bueno, acá también esta que falta. Sí, con la Red Internacional Uno el licenciado Javier Troncoso con el tema Chile frente al envejecimiento y la integración digital, experiencias y desafíos en en América Latina, para América Latina también. Bueno, también recordarles a todos que la unidad Vanguardia Gerontológica continúa siempre en sus temas de análisis y que justamente eso es lo que tenemos que siempre estar revisando, analizando. Creo que esa es una tarea muy importante y justamente tratando de encontrar nuevos caminos también, ¿no? Para el desarrollo de la gerontología. Muy bien, ahora sí ya nos despedimos. Ujú. Hasta la próxima actividad. Luego, muchas gracias. Abrazo Chao, para buenas todos. tardes a todos. Un Ah, gusto, saludos.